¿Cómo están, amigos de Caribbean News? Aquí en nuestro programa, como cada lunes, miércoles, viernes, en CN Escucha. Vamos a tener un invitado muy querido, con un gran conocimiento del turismo en todos los aspectos. Es un hombre todoterreno del turismo aquí en México y Latinoamérica. Y bueno, primeramente vamos a darle la bienvenida, que hoy nos acompaña, a Cristina Pérez. Cristina Pérez, ¿cómo estás? ¿Estás en Madrid? Sí, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Claro, y luego tenemos también allá en Madrid, parece que todavía está en Madrid, José Carlos Santiago, un hombre de todo el mundo, todo terreno también, porque bueno, todos los días está en una ciudad diferente. José Carlos Santiago, te paso el micrófono y te doy luz verde para que presentes a nuestro invitado especial del día de hoy, si tú lo permites. Cómo no, muchísimas gracias. Presentar a nuestro anfitrión, a nuestro invitado en el día de hoy, es muy fácil, porque hay que decir que desde nuestro punto de vista más humano, sincero y, si quieres, lleno de humildad, tendríamos que alabar a un hombre que ha sido profeta en su tierra y también fuera de ella. A una persona que lleva una larguísima carrera y que ya es la tercera vez que entrevistamos en este CN de Escucha. Pero qué casualidad que cada vez lo hemos hecho por un tema diferente. En este momento, Fernando Olivera Rocha le estamos presentando como el nuevo vicepresidente de Canirac. Él nos va a explicar qué es Canirac México, por qué está en este puesto y qué espera hacer y cambiar a través de este lugar, puesto que sus funciones políticas acabaron hace escasamente una semana en el fin del mandato del partido que le representaba. Y por lo tanto, hoy se convierte en un ciudadano no político por el momento y con, sin embargo, un cargo de altísima responsabilidad, porque tener con su presidente, evidentemente, la responsabilidad de todos los cocineros y restauranteros de México, que estamos hablando de ese pequeño país que ustedes saben que está entre Estados Unidos y el mismo ese que hay ahí en medio de los dos continentes, esos que están en el norte. Yo creo que es decir que estamos hablando de un país con la fortaleza suficiente como para poder hablar de alguien que es tremendamente importante. Así que, Fernando Olivera Rocha, bienvenido a nuestro CN de Escucha y esperamos que tú nos expliques qué es Canirac, cómo se encuentra, por qué te incorporas. Muchas gracias, querido José Carlos. Armando, un gusto saludarte. Cristina, gusto saludarte. La verdad, muy contento de estar una vez más con ustedes aquí en CN de Escucha, y principalmente porque hay que seguir compartiendo el avance del turismo en nuestro país. Hay que seguir compartiendo las oportunidades post pandemia, que particularmente en este mundo de la gastronomía, de los restaurantes, pues ha sido verdaderamente difícil en su proceso de recuperación. En parte de ello hablaremos un poco más adelante de cómo va la recuperación del negocio restaurantero aquí en nuestro país. Pero bueno, pues como bien decías, habiendo terminado hace apenas algunos días la responsabilidad pública como secretario de Turismo de Tamaulipas, muy satisfecho por los resultados, por el crecimiento de la actividad turística y el trabajo que las y los empresarios en Tamaulipas hicieron estos años, deja ver que Tamaulipas tiene ese gran potencial turístico que cerrará en 2022 como el año en donde mayor número de visitantes en la historia del estado se habrá de registrar, más de 11 millones de visitantes totales, y contento pues de haber participado y colaborado en esa facilitación que desde el gobierno se lleva a cabo. Hoy, a invitación del presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, don Germán González, pues he aceptado su invitación como vicepresidente de turismo aquí en la Cámara a nivel nacional. Y esto, bueno, pues como bien lo decías, José Carlos, no es un tema menor, porque estamos hablando de una industria que puede representar el 12% de todos los negocios que hay instalados, de todo el comercio en México. Es así de importante la industria restaurantera,
una industria que genera 2 millones de empleos al menos y que, bueno, pues puede llegar a representar el 7.5% de la economía turística. Y en este sentido, pues también comentar que estamos hablando de una industria de 640,000, más o menos redondeando, establecimientos o unidades económicas en el mercado nacional. Pues es verdaderamente una industria muy grande. Y bueno, pues he aceptado esta invitación que me hace Germán, el presidente, para poder darle a la Cámara esa visibilidad a nivel institucional que requiere esa colaboración intercámaras, esa colaboración con los estados en donde mis anteriores colegas, los secretarios de turismo, pues reconocen en esta industria de alimentos y bebidas una gran oportunidad de seguir desarrollando el turismo de México. Y ahí es en donde seguramente pues con ellos, con mis anteriores colegas, habremos de trabajar de manera transversal con ellos, con las secretarías de desarrollo agropecuario y rural, para temas también desde el campo, para temas de la alimentación suficiente y saludable, con las secretarías de pesca para los temas de la alimentación del futuro en materia de acuacultura, para trabajar también en materia de desarrollo económico con las micro y pequeñas empresas. En el caso de los restaurantes, pues recordemos que prácticamente 96 de cada 100 restaurantes son micronegocios. ¿A qué nos referimos con ello? Que no tienen más de 10 empresas laborando en el restaurante. Entonces, este modelo de restaurantes atomizado que se da en el país, pues tiene mucho que ver con el comportamiento de micro y pequeñas empresas, en donde seguramente estaremos colaborando también con las secretarías de desarrollo económico a nivel institucional para fortalecer a este que es el sector restaurantero y que, bueno, pues es tan importante hoy en esta materia turística que se ha dicho muchas veces, 2/3 partes del empleo turístico que tenemos en México proviene de los negocios de alimentos y bebidas, y como ya lo decíamos, pues 9.6 de cada 10 negocios tiene que ver con casi monoempleos o empleadores de hasta 10 personas, en donde, bueno, pues está ahí esa microeconomía regional de kilómetro cero muy importante, y bueno, pues trabajaremos con toda esta transversalidad desde esta vicepresidencia de la Cámara, José Carlos. Realmente las cifras que nos das son sorprendentes, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que el 90, casi, bueno, más del 90% de los establecimientos nos comentas que son microempresas de menos de 10 empleados. La distribución que hay de todo de estos empleos a lo largo del país, ¿tienes algún porcentaje que nos pueda indicar cuál de los estados es el que tiene el mayor número de empleados en este sector de la microempresa? Tiene mucho que ver, José Carlos, con la densidad poblacional en el país. Obviamente, la mayor concentración de establecimientos de restaurantes, alimentos y bebidas en general, pues está en el centro del país, en Ciudad de México y Estado de México, donde se encuentra pues una gran cantidad de mexicanas y mexicanos. Pero déjame decirte que, ¿por qué razón? Porque no estamos hablando solamente de restaurantes, de comedor y de mesas y sillas, por decirlo de alguna manera coloquial. Estamos hablando que 75% de estos 641,000 unidades económicas de las que hablaba yo, pues el 21% son de antojitos o fondas, como le llamamos en México. El 21% son establecimientos de esta cocina tradicional mexicana de tacos y tortas. El 12% son cafeterías, neverías, fuentes de sodas. El 10% esta comida, digamos, rápida, como puede ser pollos rostizados, hamburguesas, pizzas, y el 10% ya cocina o restaurantes a la carta. Esto quiere decir que, bueno, pues atienden primariamente a un mercado local, al consumo, digamos, cotidiano de la gente de las propias ciudades, y luego ya atienden también en complemento a la actividad turística, visitantes o turistas en los diferentes destinos. Cierto es que esta actividad pues se potencializa en nuestros destinos turísticos hacia los negocios ya, digamos, de comida a la carta, como se puede dar en nuestros destinos tradicionalmente conocidos como
Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta, mismo Acapulco, y obviamente dentro del centro del país, como lo venimos diciendo, Ciudad de México, Estado de México. Ahí es en donde se encuentra pues principalmente el mayor número de unidades económicas, pero la realidad es que esta Cámara pues pretende agrupar a todos para poderlos apoyar en diferentes ejercicios, como te comentaba, bueno, pues también en un tema de recuperación. Déjame decirte que ya en cifras gruesas o brutas, la pandemia habrá terminado con poco más del 10% de los establecimientos de alimentos y bebidas que ya no volvieron a abrir las puertas. Y bueno, pues en su momento llegamos a tener casi el 20% de los restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas que no pudieron abrir inmediatamente después de que la pandemia fue remitiendo. Hoy ya algunos más establecimientos se han podido reactivar y estamos sí más o menos poco más del 10% que ya no volvieron a abrir. Y bueno, pues esta recuperación será gradual hacia probablemente finales del 23, principios del 24, como lo apunta nuestro presidente Germán González en este proceso de reactivación económica en las ciudades. Los destinos turísticos, José Carlos, pues prácticamente todos recuperados, le han dado esta fuerza, esa vitalidad una vez más al segmento de alimentos y bebidas desde esta actividad semifija y negocios en locales fijos. Y bueno, pues en las ciudades empieza ya también a verse una recuperación importante. Dentro de esta vicepresidencia, pues esta vinculación con los destinos turísticos, con las asociaciones de hoteles, con la Cámara Nacional de Comercio, también será muy importante seguir fortaleciendo esta colaboración en los diferentes sectores, primario, secundario y de comercio y servicio, porque pues al final del día toda la producción que se genera desde el campo pues tiene mucha incidencia en el éxito que tengan estos negocios de alimentos y bebidas, estas unidades económicas de las que estamos hablando. Y pues ahí tendremos que trabajar mucho porque una realidad es que el efecto inflacionario que está viviendo México tiene de verdad en una situación complicada al negocio de restaurantes. Si bien es cierto que la inflación en lo general está en el orden del 9% en nuestro país promedio, pues los insumos, en el caso de negocios de alimentos y bebidas, puede llegar hasta el 16 o 17% en este momento acumulado en el año, y esto pues impacta o en el margen o en el precio, y ojalá se pudiera que en una economía circular que se vive en el país, pudieran los restaurantes prácticamente subir el precio en la medida en la que los proveedores le impactan en los costos de los insumos, y no se puede. Entonces esto disminuye el margen de los negocios restauranteros, y a lo que vamos a ver ahora pues es a esta salida que tienen los restaurantes hacia nuevas fuentes de distribución de los alimentos. Vimos en la pandemia, José Carlos, cómo las plataformas crecían de manera muy importante para poder llevar este servicio a domicilio, primero por el impedimento de moverse de casa, pero ahora como una manera también de recibir alimentos desde casa de manera cómoda, y que pues ha obligado a los negocios de los restaurantes prácticamente a tener un doble negocio. Es el del servicio a domicilio, sofisticando sus empaques y su manera de llevar el producto a casa, y por el otro lado los comedores ya tradicionales en sus restaurantes, sus mesas que ya empiezan a verse otra vez con mucha gente. Entonces, bueno, pues casi que tener que partir las cocinas en dos para poder dar atención a esa maquinita que suena todo el tiempo, primero Dios, muchas veces del servicio a domicilio, más los comensales en los restaurantes. Un nuevo modelo post pandemia que está haciendo cambiar el negocio restaurantero, y que lo ha llevado a sofisticarse también en materia de tecnología. Lo hemos dicho mucho, el turismo había rezagado su desarrollo tecnológico en los últimos años, y hoy más que nunca obligado a integrar la tecnología en su modelo de negocio. Bueno, Fernando, ahí yo creo que hay un tema que deberíamos también completar, y eres tú mismo. Fernando Olivera es una de las personas que ha recibido, no personalmente, sino a través de los destinos o de los gobiernos en los que he estado, más premios y excelencias. Es un hombre
que se ha caracterizado por la innovación. Fue el primero en conseguir que una capital en este caso México, fuera capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, en el gobierno de Guanajuato, y realmente no solamente fue una ciudad, sino que fue todo un estado el que se convirtió en un referente en México y en el exterior de cómo llevar adelante un proyecto de lanzamiento para convertir un estado que no tenía una tradición gastronómica muy importante en convertirse directamente en un estado con cientos y cientos de actos gastronómicos y donde ya empezaron a reconocerle en los primeros años casi con un 20%, fue algo así, Fernando, ¿no? Un 20% de tradición y de búsqueda del destino por la gastronomía. Creo que fue algo así. Pero Prácticamente hoy llega casi al 30% en Guanajuato la decisión de viaje hacia el estado motivados por la gastronomía. Como bien dices, pues prácticamente fue el primer destino de América que se convirtió en capital iberoamericana en la cultura gastronómica con aquel programa en el 2015 de más de 270 eventos gastronómicos durante todo un año, una gran fiesta gastronómica que le permitió a Guanajuato posicionarse en ese ámbito de la cocina, desde lo más tradicional hasta la mayor de las vanguardias. Y sí, hoy casi la tercera parte de quienes visitan el estado de Guanajuato tienen como primera o segunda motivación el ir a comer. Y es tan importante hoy a nivel mundial el turismo gastronómico que pues pareciera que Guanajuato en esas épocas se anticipó al desarrollo de la gastronomía y también, por supuesto, a posicionarse como un destino en esta materia. en este caso tendríamos ahora a la ciudad de Puebla, que ha sido nominada Capital de la Cultura Gastronómica de Iberoamérica hace escasamente 3 semanas y que tomará la función en Madrid y tomará el testigo que la ciudad de Madrid le otorgará como pase después de que Madrid durante 2 años, un tema atípico, pero durante 2 años ha sido capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica, puesto que la pandemia obligó precisamente a esta función. Sí que es importante que hablamos de dos destinos que fueron paralelos, Guanajuato y Puebla. Guanajuato no tenía esa tradición que Puebla tiene. Hoy Puebla es una de las capitales gastronómicas de México y ya Puebla tiene previstos 86 eventos gastronómicos en el primer año 2023. Esto nos refuerza a hablar de Canirac y hablar también de la gastronomía como tal. Si decimos que has tenido muchos premios excelencias, pero los ha tenido Tamaulipas, un destino que era realmente complicado, porque su fama le predecía y por lo tanto se convertía en un destino difícil de presentar, sobre todo en Europa y en una parte importante de América. Y sin embargo conseguiste que en plena pandemia hubo récord de visitantes y no solo eso, sino de seguridad y lo más importante, de acciones en pro del sector restaurantero y hotelero de esas ciudades. Eso es realmente un éxito que no podemos olvidar en ti. En tercer lugar, podríamos encontrar una salida a tu dedicación política y decir que tu cargo, que sí me gustaría al menos que nos expliques otro poquito más sobre cómo un cargo administrativo pero privado se convierte también en un transmisor público, puesto que ser viceministro de Turismo dentro de Canirac te está obligando a estar apoyando a tu presidente en todo lo que tenga que ver con las relaciones de los destinos que más divisas generan en el país, que son los que tú antes comentaste. ¿Cómo vas a tener tú y cómo va a tener tu presidente a partir de hoy? ¿Qué es lo que te va a confiar para que realmente hagas que se note tu presencia en el beneficio, evidentemente, de tus antiguos trabajos políticos y que puedan dar un resultado muy positivo
a la maravillosa cocina mexicana, abriéndola hacia los mercados exteriores, que es lo que estamos hablando, ya no solo del turismo interno, sino del turismo externo. Dime, háblanos de cómo vas a encauzar esa visión política en tu trabajo. Gracias, José Carlos. En efecto, las cámaras tienen esa gran oportunidad de poder incidir en las políticas públicas de los destinos, de los estados y, por supuesto, a nivel de país. La ley de cámaras, pues, marca a la CANIRAC como el responsable de esta industria de la transformación de alimentos, que al final del día es de lo que estamos hablando a nivel técnico. Estamos transformando ingredientes en un alimento que se sirve en la mesa y que tiene que ver, como te decía desde hace unos minutos, con la transformación del producto del campo, del producto agropecuario hacia la mesa, hacia el servicio y por supuesto hacia la complejidad de la industria restaurantera en todo su contexto, hacia el favor del turismo. Aquí uno de los temas que inmediatamente me ha encargado el presidente de la CANIRAC es que hagamos una evaluación con todos los presidentes de las delegaciones de CANIRAC por todo el país para que podamos identificar cómo estamos hoy incidiendo en materia de empleo, en materia de desarrollo económico a través de los restaurantes en lo local y también en la promoción turística. Es muy importante identificar que, como bien decíamos, si bien dos terceras partes de los empleos vienen por los restaurantes y alimentos y bebidas, pues también de la misma manera debe de participar entonces los restaurantes en las decisiones de la promoción turística de los destinos, porque soporta gran cantidad de los empleos que se generan gracias al turismo. Hoy pareciera que en muchos estados, José Carlos, no son verdaderamente tomados en cuenta los restaurantes en esta materia de tomar decisiones de cómo promover en el extranjero, de cómo promover en lo nacional la oferta de valor turística de los destinos. Ahí vamos a participar de manera importante con los secretarios de turismo, con los fideicomisos de promoción, levantando la mano y, como dice nuestro presidente Germán, empezando a tener mayor participación en aquellas sillas que tiene la Cámara, en otras cámaras, en otros organismos, digamos, de corte empresarial, en donde se tienen que tomar decisiones a favor de la economía local o a favor de la economía nacional, y vamos a incidir ahí también desde las políticas de la propia Cámara. Por otro lado, y muy importante también, es que vamos a revisar junto con los secretarios de turismo estatales todas estas reglamentos o legislaciones que puedan estar disminuyendo la velocidad del crecimiento de los restaurantes. Ahí es un tema entre jurídico y normativo que seguramente encontraremos en algunos estados algunos trámites, digamos, de una forma sencilla de decirlo, que pudieran estar inhibiendo el crecimiento de esta industria o no permitiendo un desarrollo más acelerado y por ende mejores empleos y más ingresos por este sector de restaurantes a un destino. Entonces vamos a entrar también ahí en esta parte normativa. Y por otro lado, muy importante también en el tema institucional de reconocer a la gastronomía como este patrimonio cultural inmaterial en todos los estados, como lo hicimos también en Guanajuato. Recordarás que la gastronomía guanajuatense fue considerada patrimonio cultural inmaterial del estado, y esto le permite también tener prerrogativas importantes desde los sistemas productos alimentarios y también hacia favorecer la promoción de los diferentes establecimientos de alimentos y bebidas. Entonces, vamos a tener esa incidencia en materia legislativa, más que legislativa, de revisión de reglamentos. Estaremos participando definitivamente también en las cámaras a nivel país, con los senadores, con los diputados, para favorecer a esta actividad restaurantera. Y yo creo que en unos días ya podremos tener mucha más claridad en las agendas que vamos a manejar en esto. Pero sí, una inmersión importante en los estados para poder favorecer esta industria, que no hará otra cosa más que beneficiar a la sociedad. Que déjame decirte otro tema importante: casi el 60% de los empleos en este sector restaurantero es de mujeres, pero más importante que eso,
es que es el primer contacto empresarial que tienen los jóvenes o de trabajo. Su primer trabajo en la gran mayoría de los jóvenes en este país tiene que ver con establecimientos de alimentos y bebidas. Así es que ahí la prioridad de favorecer a la juventud mexicana con su primer empleo, contacto de su primera experiencia profesional y, por supuesto, favorecer a 6 de cada 10 mujeres en este sector, 6 de cada 10 personas que trabajan que son mujeres en este sector, pues va a ser también una prioridad de apoyar a las mujeres en el país. Mucho que hacer de manera muy amplia y tratando de resumir un poco toda esta actividad institucional que estaremos desarrollando con el interés de reforzar pues una economía en México que necesita empleos y que necesita dinamizarse. Un hombre, de nuevo, como tú, político, vuelvo a insistir, que subiste a Guanajuato dentro del sector turístico lo más alto, que, como decíamos, habías llegado a Tamaulipas y que hoy, después de tu experiencia en España durante un largo periodo de tiempo, en tu subsecretaría en la Nación, que realmente también es otro punto súper importante para que tuvieses una visión muy global de tu país, y me imagino que te habrá ayudado, te permitirá aspirar a nuevas posiciones políticas en un futuro y en un presente. Yo supongo que habrá muchos secretarios de turismo, muchos gobernadores, que puedan pensar que puedes aportar fuera de rangos políticos o de colores, como decís vosotros, puedas aportar una visión profesional, como has demostrado anteriormente en las asesorías hacia esas personas o hacia esas entidades. ¿Has pensado o te has planteado que la asesoría también puede ser una de los valores que puedes aportar a tu país y al sector político que lo dirige? Mira, José Carlos, creo que en definitiva puede ser una de las actividades profesionales que en lo personal Fernando Olivera también pueda llevar a cabo. Y bueno, pues será parte también de poder compartir las buenas prácticas, las experiencias vividas, como bien comentas, ya de varias décadas, más de 3 décadas en esta actividad turística, tanto en el ámbito de la iniciativa privada como en el ámbito público, porque si bien es cierto que después de 18 años de trabajar en el gobierno, pues antes estuve pues casi 14 en el lado privado dirigiendo empresas a nivel Latinoamérica, entonces sí creo que hay algo que aportar y habiendo vivido pues momentos tan importantes como aquel Acuerdo Nacional por el Turismo en el 2010, la firma del Golden Book, el primer país que lo firmó con la Organización Mundial de Turismo, en este caso particular de Guanajuato, como ya decías, pues haber podido ganar el premio Ulises de la Organización Mundial de Turismo a las mejores políticas públicas y gobernanzas del mundo con las políticas públicas de turismo del estado de Guanajuato, pues creo que sí nos puede permitir compartir algunas buenas prácticas y alguna asesoría a otros destinos. Me imagino que en el futuro próximo podremos compartir algunas de ellas si se van concretando, pero definitivamente, bueno, pues si hay alguna oportunidad, como yo lo he dicho siempre, de apoyar a México desde alguna trinchera, siempre estaré dispuesto, como lo estoy hoy, para poder fortalecer a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera para que podamos seguir desde el turismo dando oportunidades a las y los mexicanos, ahora desde este ámbito de la iniciativa privada. Al final del día, lo que todos queremos, incluso desde los gobiernos, es que haya empleos de calidad, bien pagados, que generen calidad y bienestar a la vida de todos los mexicanos. Entonces, no cambia mucho el objetivo en este sentido desde la Cámara para ver que sea un México próspero y que sea un México que se siga desarrollando en toda la materia económica, en este caso turística. Tenemos a Armando, que sé que quiere hacerte una pregunta. Cuéntame, Armando. Sí, Fernando Olivera, bueno, es que nada, felicidades por esta nueva responsabilidad, con un gran trabajo por delante. Sabemos perfectamente bien, Fernando, que la hotelería y el sector restaurantero van muy de la mano en la atención al turista, tan es así que prácticamente entre 23 y 25 centavos de cada peso de derrama que es un turista
se lo lleva el sector restaurantero y otro tanto el sector hotelero. O sea, la derrama básicamente va empatada por porcentajes mínimos en cada peso que es el turista. Pero hay una cifra roja que siempre ha sido un lastre para el sector restaurantero, que es el hecho de que 2 de cada 10 restaurantes no llegan a los 2 años. Y de esos que pasan los 2 años, 2 de cada 10 no pasan de 10 años, ¿no? Y es una cifra que es muy pesada, es un lastre muy fuerte para Canirac. En tu experiencia, ¿qué tendría que hacer Canirac para poder revertir un poquito esta estadística que tanto le afecta al sector restaurantero en nuestro país? Y que creo que esa cifra no está muy alejada del nivel mundial, ¿no? Porque parece que también es una cifra muy global. Gracias, Armando. Y es una cifra que tiene que ver no solo con los restaurantes. Las micro y pequeñas empresas tienen una alta mortandad y, como le estás diciendo, una importante cantidad de negocios del comercio en general no llegan a los 2 años. Hemos trabajado por muchos años en fortalecerlas a través de capacitación. Muchas veces están capacitadas y de todos modos su modelo de negocio no funciona o les falta financiamiento, y los negocios antes de los 2 años difícilmente pueden acceder a créditos o a financiamientos formales, y entonces desafortunadamente pues no tienen el éxito que quisiéramos que todos los negocios tuvieran éxito en el mundo. En el caso particular de la Cámara, estamos trabajando ya con un programa de capacitación en el que vamos a estar apoyando a estos nuevos negocios de la mano de las cámaras locales. Aquí, pues a la Cámara Nacional, pues le permite las delegaciones el poder acercarse ya en las ciudades, a poder identificar estos negocios nuevos y poder arroparlos desde la Cámara con capacitación. Hoy, pues se empezarán a buscar estos modos de financiamiento que puedan apoyar en el arranque a los negocios. Los gobiernos estatales han hecho un gran trabajo en esta materia post-pandemia para tratar de apoyarlos con algunos créditos más blandos que pudieran permitirles a los negocios salir adelante, pero definitivamente es algo que tenemos nosotros que fortalecer en la Cámara para que puedan disminuir los índices de mortandad de estas empresas. Y bueno, pues también escuchar de los que ya han podido superar incluso generaciones en los restaurantes. En algunas semanas el presidente va a compartir una estrategia en la que aquellos restaurantes longevos de más de 1 o 2 e incluso 3 generaciones puedan compartir sus experiencias a toda la industria restaurantera, de cómo se atendieron crisis que tengan que ver con recursos humanos, que tengan que ver con organización o clima organizacional, que tengan que ver con el manejo de inventarios, que tengan que ver con crisis financieras. O sea, todas estas empresas de restaurantes que han vivido por generaciones, muchos años, cómo puedan compartir sus experiencias y estas aterrizadas incluso a nivel académico para que se pueda trabajar con ellos y podamos nosotros entonces darle un poquito más de luz. Al final del día, pues bueno, no todos los negocios pueden salir adelante. En términos de béisbol, pues no hay un bateador de 1000% y ya uno de 350 pareciera que es muy bueno. Aquí tenemos incluso una tasa más alta. Así es que creo que podremos apoyar a muchos establecimientos con diferentes estrategias por parte de la Cámara. Claro. Fernando, otro tema también importante, derivado de la gran necesidad de profesionales que hacen falta en la industria restaurantera y banquetera, porque son dos temas diferentes en nuestro país, ha habido un boom, pero exagerado, de escuelas Patito o Mickey Mouse, como decimos aquí en México, gastronómicas, donde te salen chefs de 6 meses, de un año, pero donde van 2 horas a la semana, etcétera, y que a la hora que los contratas resulta que no sirven para nada, porque digo, a mí me ha tocado, yo tengo un restaurante y una vez tuve necesidad de acudir a egresados de algunas universidades, inclusive locales, y a la hora que los ponías, como decimos vulgarmente, en el bateo, por Dios santo, no pudieran sacar un par de huevos en 15 minutos.
Entonces, ¿no sería importante que Canidad se involucrara y buscara una certificación por parte de estas escuelas o academias, universidades que dan la carrera de gastronomía, que realmente certifiquen realmente que la persona que va a salir realmente va a salir preparada para poder estar dentro de la industria gastronómica? Porque aquí hace falta rapidez, calidad, sazón. Son muchos los elementos que requiere un cocinero, como dice José Carlos, hablando de español, para poder entrar a la industria y de repente hablen a alguien en un restaurante pensando en que el vecino, el amigo, el es chef y que con él va a salir adelante, y se da cuenta que el día de la inauguración es un total fracaso porque sus cocineros no sirven para nada, no tienen esa experiencia. No es importante que Canidad se adentrara un poquito en solucionar ese exagerado boom de escuelas gastronómicas en nuestro país, Fernando. Yo veo aquí dos cosas, Armando, muy importantes y coincidir contigo que en la última década probablemente se ha sobrepasado la oferta de escuelas que se llaman escuelas que fomentan la gastronomía, como dices, para crear cocineros en jefe. Como en muchas industrias, a veces no hay que solamente traer a la educación a los gerentes, sino también a los jefes de piso, sino también a los cocineros, sino también a los preparadores. Y ahí estoy hablando de los temas técnicos. Por eso hay escuelas técnicas y también hay técnicos en gastronomía que pareciera que son los que hoy a nivel operativo nos pueden dar esa solución. Sí, yo veo dos temas. Uno, en el tema de educación, evaluar definitivamente dónde está parado hoy el país en materia de cuántas escuelas y cuántos egresados al año estamos nosotros enviando al sector económico ya profesional y con qué nivel de preparación. Y la otra es a nivel técnico, realmente en esa ponderación de cuántos técnicos para ir a la batalla, como bien dices, o como se dice en el mundo de los restaurantes, para la camotiza, cuánta gente realmente tenemos egresando de las escuelas técnicas para que sean las que entiendan perfectamente de los procesos de elaboración y además no crear otro tema que es muy importante y muy, muy desafortunado, Armando. Esa expectativa que se les crea a los jóvenes de convertirse después de tomar una licenciatura en gastronomía, en ser el gran cocinero, pues la realidad es que pasa en todas las industrias. ¿Cuántos futbolistas se vuelven Messi y Ronaldo y cuántos cocineros pues se vuelven el gran cocinero relevante como un Enrique Olvera? Entonces ahí pues tenemos que entender que hay una pirámide también profesional, pero estamos generando expectativas altas que luego los jóvenes viven gran frustración porque no encuentran esa oportunidad. Creo que sí tiene la Cámara que participar en poder crear primero este diagnóstico de cuál es la calidad primero de los estudios que están recibiendo y dos, cuál es la cercanía que tienen con la industria, porque como bien dices, pues estos jóvenes desde el primero o segundo semestre ya deberían de estar teniendo esta educación dual, como en algunas otras industrias como la automotriz, en donde prácticamente a la mitad de la carrera ya están trabajando en las plantas automotrices. Aquí deberíamos de tener estos jóvenes desde el principio o a la mitad de su licenciatura ya aprendiendo a partir, a pelar, a preparar y eventualmente a cocinar. Pero creo que es de los retos que sin duda habremos de trabajar en la Cámara y que hoy se están planteando desde diferentes enfoques. Y sí, la Cámara tiene esa gran responsabilidad de dotarle a la industria desde la educación, pues en esa supervisión de gente preparada realmente y no de gente o jóvenes que desafortunadamente se les genere una expectativa que no se va a cumplir y que vamos a tener una gran frustración. Mira, estaba yo el otro día en Puerto Vallarta en un foro de la Coparmex hace apenas unas 3 semanas y se hablaba de dos temas muy importantes. Al regreso de la pandemia, Armando, se está teniendo mucha dificultad para conseguir gente para que trabaje en los restaurantes y en los hoteles. En el caso particular de la Riviera Nayarita o del Nuevo Nayarit y de Puerto Vallarta, traen un índice de gente que no encuentran del 20%.
sea, de subempleo al 20%, tienen plazas vacantes de 20% y no están encontrando gente que quiera integrarse a esta economía formal de los restaurantes y de la hotelería. Allá hay un reto. En Estados Unidos es lo mismo. Más del 20% de las plazas post pandemia en restaurantes y hoteles no se están cubriendo tampoco en Estados Unidos. Allá hay un reto entonces de tener gente preparada con vocación y que quieran trabajar en la industria. Hablaban en la Riviera Nayarit de una inversión de 110,000 millones de dólares en los próximos años que van a generar miles de habitaciones, miles de plazas en restaurantes, y habría que preguntarse si en esa región del occidente del país ya tenemos el plan de desarrollo, no solo económico en materia de inversión, sino educativo, de cuánta gente va a demandar esa región con esa nueva inversión y cuántos miles de empleos están hoy por salir y necesitarán gente calificada. Este tipo de evaluaciones son de las que vamos a empezar a hacer también en la Cámara para poder tomar desde la política pública, como decía yo, de la mano de los estados, cómo trabajar entonces ya no solamente en la operación restaurantera, sino también en la educación, poder orientar estos programas de estudio específicos en donde estemos atendiendo las necesidades reales de los negocios, entren a las educaciones duales, apoyados por la Cámara en esta asesoría o análisis de la dotación de plazas que se van a generar y se van a necesitar y demandar por los empresarios, para entonces no frenar la inversión y por ende no frenar esa economía circular de desarrollo económico y de que vengan los insumos del campo, de que se atraigan turistas y de que se pueda dar el nivel elevado de servicio que se plantean en estos destinos. Todo un reto, mi querido Armando. Claro. José Carlos Madrid, adelante, por si quieres despedir el programa ya o tienes algo que agregar. Yo solamente le pediría a Fernando, acaba de hacer, tú le has hecho una pregunta y él afirmaba que hay que regular. Es verdad que existe una necesidad grandísima de conseguir buenos profesionales para trabajar. Sí sabemos que también ha existido por la oferta-demanda y sobre todo por la pérdida de profesionales que durante muchos años estuvieron en la hostelería y hoy están en cualquier otro sector. No es que haya crecido o decrecido la hostelería como tal, lo que ha decrecido es el interés de las personas que trabajaban en ella por sectores nuevos que han conocido. Pero mi pregunta, que es sencilla para hacer y creo que difícil de responder, es cómo, si hace falta tanta gente, y hablábamos de que lo que sobran son muchísimas escuelas que intentan enseñar o dar títulos que no tienen muchas veces la capacitación suficiente o digamos que la búsqueda del interés del alumno, sino muchas más veces un lucro económico para sacar de la manga profesionales. ¿Qué tipo de cualificación, qué tipo de certificación consideras tú que habría que hacer para que el nacimiento de estas escuelas, de estos foros, sea lo suficientemente interesante para cubrir no solamente la cocina, sino cubrir la sala, que es tan importante como la cocina a la hora de que, por muy bueno que sea el cocinero, si no hay una buena sala, la comida va a llegar fría, va a llegar equivocada o no le va a llegar. Entonces, hay tantos oficios dentro del mundo de la cocina que realmente creo que habría que preparar no solamente estrellas, como se cree que el que va a ser cocinero hoy ya se considera, pues eso, que es la superestrella del mundo, y realmente tienes razón que no lo era. ¿Qué tipo de certificación crees tú que Canidad puede impartir junto con la Academia Mexicana de Gastronomía, con las universidades, con la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que es la que concede los títulos y los nombramientos de capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica? ¿Qué crees tú que se debería hacer, cómo se debería hacer y cuándo se debería hacer? Y con eso yo creo que podríamos despedir el programa, porque Fernando nos daría para pasarnos horas conversando con él, pero creo que es más bonito que podamos tenerle próximamente también por aquí explicando los nuevos proyectos que tiene entre manos. Gracias, mi querido José Carlos. Yo creo que aquí hay diferentes
frentes que deben de atenderse a lo que acabas de comentar, que es muy importante. Aquí estamos hablando de una necesidad muy importante de acercarse a estos programas de estudio desde la Cámara, que es la representación empresarial. Pareciera que los programas de estudio no están siendo rebotados con la precisión que debiera ser con la Cámara para que viéramos estos planes, estas materias que tuvieran que ver con la realidad que enfrentan los jóvenes al salir. Dos, como te decía, temas de educación dual, donde los jóvenes no solamente hagan una práctica de 120 horas para considerarse ya listos para salir al mercado, sino que vivan ya de manera permanente por 1 o 2 años previos al término de sus carreras de estudio, de sus programas de estudio, ya la actualidad, la realidad, y se den cuenta que cuando salgan de la escuela, pues ya estén familiarizados con ello. Pero por otro lado, las competencias que se deben de crear, existen estas competencias formales desde la Secretaría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, para fortalecer estos oficios, como bien los llamabas, y que existen desde la Cámara también ese seguimiento, como un camarero o un mesero, como un jefe de sala, como un gerente de un restaurante, o como inclusive los diferentes niveles en la cocina tienen que ir mejorando sus competencias y a través de ciertas certificaciones. Existe este acompañamiento desde la Cámara y seguramente deberemos de acercarnos un poco más, como te decía, a la educación y, por supuesto, a tener ese inventario de esas personas que van saliendo, porque hay que decirlo, del empirismo que vivimos por muchos años y apenas hace muy pocas décadas empezamos a profesionalizar desde la academia la actividad turística. Seguimos todavía por ahí saludando a algún jefe de sala que inició como garrotero, como decimos en México, hace 30 o 40 años y que sigue estando en esa sala, pero ahora como el capitán o como el jefe de sala. Pero hoy vemos también a jóvenes que se han preparado y han estudiado y que a los 25 años ya están haciendo esa labor de una manera más técnica. Entonces yo creo que es un seguimiento que deberemos dar en cumplimiento de normas, en cumplimiento de competencias y por supuesto en una oportunidad de darle mayor seguimiento y mucho más cercano a la educación formal, digamos, o académica. En efecto, pues mucho por seguir platicando, mi querido José Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, a ver, José Carlos, sí, no, despídete. Adelante, le adelante. Adiós, Fernando, pero ya despide tu programa. Bueno, amigos, esto fue CN Escucha mi Caribbean News. Yo agradezco mucho la presencia de Cristina Pérez, nuestro invitado especial. Creo que está en Ciudad de México, no sé dónde está ahorita, Fernando Olivera Rocha, un hombre que estamos aquí en Hermosillo, Sonora. Estamos trabajando aquí con la secretaria de Turismo, viendo un proyecto muy bonito para San Carlos, Sonora, Guaymas. Ya platicaremos más adelante. Por supuesto, será sensacional. Y bueno, un invitado especial. Y gracias a nuestro presidente del Grupo de Excelencias, que se encuentra en este momento en Madrid, pues está a conocer una edición más de CN Escucha en Caribe News. Soy Armando Lagarza y gracias por estar con nosotros en este programa más. Y nos vemos el miércoles, como siempre, con entrevistas grandes y relevantes para el mundo turístico. Gracias, Fernando. Gracias, José Carlos. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a la misma hora en este canal. Saludos a todos.